Señor, te agradecemos porque por medio de tu palabra vamos a ver que existen cantidad de iglesias, pero que existe una iglesia que se basa en tu palabra, Señor, y que realmente he conocido diferentes iglesias, y en muchas iglesias hay muchos hermanos muy buenos, muy humanos, verdaderamente que ayudan a otras personas, se ayudan los unos a los otros, se siente una armonía, pero basado en la Biblia, Señor, esta iglesia realmente es una iglesia que está conforme a tu palabra, y por eso me siento, como dice el himno, qué feliz, qué feliz. Te agradecemos por cada uno de los hermanos aquí presentes, por sus familias, por los que están ausentes en este momento, por aquellos que están pasando alguna enfermedad, por aquellos que han perdido un ser querido, por el hermano Antonio Sánchez, que se recupere bien su salud, Señor, al 100%, es más, al 200%. Tú sabes que es una persona que siempre anda predicando tu palabra. Y por todos, Señor, te agradecemos por este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí no sabemos cuál fue la situación de que uno llegó a esta iglesia, ¿sí? Pero tal vez muchos, como decía el hermano pasado, el hermano de la semana pasada, que hizo la pregunta y lo hizo como en forma de broma, dice que a veces se dice, ¿cuántos nacieron en esta iglesia? Y dice, ¿en qué banca naciste? O sea, lo dijo como un poquito de broma, pero hay personas que sí, sus papás, ¿verdad? Sus abuelos fueron de la iglesia adventista, y hay unos que ni siquiera conocíamos la iglesia adventista del séptimo día, y la venimos a conocer en este país, como fue mi caso hace 10 años, porque alguien me invitó, y era un sábado, y yo iba manejando por el 294 hasta Blue Island, y dije yo, si es sábado, ¿cómo voy a ir a una iglesia si la iglesia yo sé que se va los domingos? Esa es la idea cuando no leemos lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces a veces podemos estar en una iglesia, pero que realmente no es conforme están escrito en las escrituras, ¿verdad? Entonces cuando uno nace en otro tipo de iglesia o iglesia tradicional, realmente uno no decide ni siquiera el bautismo, porque el bautismo lo bautiza uno de niño, a unos bebitos, ¿verdad?, que lloran, otros de 2 meses, 3 meses, 6 meses, qué sé yo. A mí recuerdo que me bautizaron como de 3 años, y sí recuerdo exactamente cuando me aventaron el agua, y recuerdo que tu padrino, tu madrina, y yo no sabía ni qué era eso, pero recuerdo esa parte. Ahora, todo esto quiere decir que no por ser parte de un movimiento religioso o una iglesia enfocada más a un líder, porque a veces nos enfocamos más a un líder que lo que viene siendo a Dios, que a Jesucristo, ¿verdad? Pues a veces es lo que nos inculcan o lo que aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras madres, inclinarnos ante imágenes, obedeciendo, pensando que hay una persona vestida de blanco a la cual pues que es infalible. Pero realmente cuando leemos precisamente Apocalipsis 1, del 1 al 3, vamos a empezar a leer la Biblia, que fue ahora sí que el tema bíblico de esta mañana, con lo que vamos a empezar. Apocalipsis 1, del 1 al 3, ahí vamos a ver que dice que la revelación de Jesucristo, que Dios la dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Así leemos en Apocalipsis 1, del 1 al 3. Entonces ahí vemos que, en otras palabras, Dios Padre le da a Jesucristo las revelaciones que sucederán pronto, y Jesús se las envía a Juan por medio de un ángel, y entonces Juan las escribe en el libro que está en Apocalipsis, y después vemos el mensaje que hay a las 7 iglesias. Y ese mensaje a las 7 iglesias, pues realmente vemos que todas las iglesias tienen cosas a favor y tienen cosas en contra. Entonces vemos desde la primera iglesia hasta la séptima,
prácticamente, o sea, a veces nos enfocamos tanto en que podemos encontrar una iglesia perfecta, pero realmente todas, ahí en esas 7 iglesias tienen cosas a favor y tienen cosas en contra. Ahora, ¿cómo podemos identificar a la verdadera iglesia de Dios en nuestro planeta Tierra? Pues por medio de la Biblia. Y ahí vemos cómo es el verdadero y auténtico bautismo, lo que dice la Biblia. Porque, como dije hace rato, nosotros muchos fuimos bautizados sin siquiera saber qué significaba el que te echaran agua en la cabeza. Sí, pero realmente el bautizo bíblico, si leemos Mateo, el capítulo 28, del versículo 18 al 20, ahí vemos que indica que se tendrían que hacer discípulos. Sí, y el hacer discípulos es enseñar. Porque tú no puedes hacer discípulo a alguien si no le enseñas. O sea, si no te entiende más bien. Un bebé de 6 meses, pues no le puedes enseñar. O sea que la persona que se va a bautizar y que quiere ser discípulo, pues tiene que tener la capacidad de aprender. Jesucristo mismo, lo indica la Biblia, que Jesucristo mismo fue creciendo en sabiduría y en estatura, como lo indica Lucas 2, el versículo 52. Jesucristo fue creciendo en estatura y en sabiduría. Entonces, nosotros cuando vamos creciendo vemos que muchos niños ya entienden y eso, entonces sí son llevados aquí en nuestra iglesia al agua del bautismo, pero deben de tener precisamente esa capacidad de aprendizaje. Ya desde que un niño empieza a ir a la escuela, ya empieza a tener la capacidad de aprender. Y por supuesto que lo que le enseña en la casa, lo aprende, y más si uno le enseña de la palabra de Dios, es más fácil que aprenda de la palabra de Dios. Yo cuando veo a Alvarito y platico con él, me doy cuenta que es un niño que parece un joven, porque tiene unas pláticas como de joven. Entonces eso es por también la educación que le va dando los padres. En este caso su mamá es una maestra y por lo que veo es era una excelente maestra allá en Venezuela, porque vemos el ejemplo en su hijo, ¿verdad? Entonces vemos en la Biblia que Jesucristo fue bautizado no de niño, fue presentado de niño, pero fue bautizado de adulto. Entonces, eso es un ejemplo y por inmersión. O sea, no un bautismo de echar agüita en la cabeza o cosas así que fueron inventados después, porque en la Biblia el verdadero bautismo fue por inmersión. Si vemos otra característica de un bautizo, para ir identificando características de la iglesia verdadera, en Hechos 2:38 habla que se necesita estar arrepentido de los pecados. Y cuando somos bebés, cuando somos niños, pues no podemos arrepentirnos de los pecados. Es más, si le pregunta uno a un niño, no sé, de corta edad, ¿tú sabes qué es pecado? Pues no sabe ni qué es pecado. Quizá y te entenderá, ¿sabes qué es pescado? No sé, pero pecado no. O sea, entonces un bebé o un niño chiquito no puede arrepentirse de los pecados. Otra característica, si nos vamos a Marcos 16:16, referente al bautismo, ahí dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces tampoco uno cuando es bebé, cuando es pequeño, pues no podemos creer. A veces decimos, no, pues si yo me uno a esa iglesia, ¿cómo me voy a bautizar si a mí me bautizaron de chico? Pero realmente no teníamos la capacidad de aprender, no teníamos la capacidad de arrepentirnos de los pecados y ni siquiera creíamos antes de que fuéramos bautizados, ¿verdad? Teníamos, si acaso, la confianza en nuestro papá, en nuestra mamá, pero creer en Dios ni siquiera, si nunca nos habían hablado de Dios. Entonces, ¿cómo íbamos a saber? Y aquí dice Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando estamos chicos, no podemos creer. Entonces, sin haber sido enseñado, arrepentido de los pecados y sin que se pueda creer, entonces no es un bautismo bíblico. Así que ese bautismo tiene alguna validez, pues realmente, bíblicamente, es como si no nos hubiéramos bautizado. Hechos 19, del 1 al 7, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso,
y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Aquí vamos a grabar un poco en nuestra mente que eran 12 hombres. Entonces, ahí vemos que aquellas personas que han sido bautizadas, pero con una falta de conocimiento bíblico, en este caso, pues no conocían lo que era el Espíritu Santo. Así puede haber muchas personas, incluso aquí en nuestra iglesia, personas que han cambiado de la iglesia a la que iban, y aquí pues dicen, ok, ahora he encontrado otras cosas, como el guardar el sábado, que antes iba yo un domingo, y entonces se han pasado, incluso hasta en las noticias, hasta iglesias enteras que ahora dicen, ahora vamos a ser adventistas del séptimo día, porque hemos encontrado algo que está en la Biblia que nosotros no sabíamos. Entonces, cuando se tiene una falta de conocimiento bíblico, no se debe tener miedo en bautizarse, ya sea por inmersión o por imposición de manos. Entonces, también otras características de lo que piensan en muchas iglesias cuando las personas mueren, son iglesias cristianas. Pero ¿qué es lo que piensan muchas iglesias cuando una persona muere? Dicen que si fue bueno, pues se va al cielo, que si fue malo, que se irá para el infierno, y que se fue así regular o so, como dirían el americano, pues se va para el purgatorio. O que pueden pensar que andan penando sus almas y vagando en forma fantasmagórica, y otras también llegan a pensar que la gente reencarna en otra forma. Pero ¿qué es lo que realmente dice la Biblia? O sea, en muchas iglesias se puede predicar o decir eso, pero ¿qué realmente dice la Biblia? Y si nos vamos a Génesis 2, versículo 7, ahí dice que Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos la unión del polvo de la tierra más el soplo de vida en la nariz. Entonces esas dos cosas hicieron al hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Es un decir, o sea, cuando el hombre o la mujer muere, ¿qué es lo que sucede? Y si leemos el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, ahí dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando alguien es enterrado o cuando alguien es quemado, son cenizas, se vuelve polvo. Y si está dentro de un ataúd, hasta la madera con el tiempo se va a volver polvo también. Y el soplo de vida, eso que respiramos aún estando dormidos, que ni siquiera estamos pensando si vamos a respirar, vamos a inhalar, vamos a exhalar, ese pues realmente pues vuelve hacia Dios. Ahora, eso es lo que indica la Biblia, que el polvo de la tierra más el espíritu o soplo de vida es igual a un hombre viviente. Allí mismo en el libro de Eclesiastés, donde estamos en el capítulo 12, pero si nos vamos un poquito más atrás, que es Eclesiastés, el capítulo 9, versículos 5 y 6, ahí nos indica, dice, porque los que viven saben que han de morir. Yo no sé cuántos de aquí que estamos vivos ahorita en este momento, sabemos, ok, no sé cuándo, pero algún día voy a morir, ¿sí? Vamos a morir, no sé en qué forma, ¿verdad? ¿Sí? Incluso yo recuerdo, y hasta aquí le tomé una foto, yo la verdad, porque a veces también por lo mismo de cuando no se tiene el conocimiento, a veces que no se presta atención,
a veces piensan que el Señor se lleva a las personas, o que el Señor es el que decide que una persona muere. Incluso hay una letra, o sea, no la voy a cantar, ¿verdad? Porque es una letra del mundo, pero lo que me llamaba la atención, o lo que me llamó la atención, y aquí le tomé una foto, que le echa la culpa a Dios. Muchas veces cuando alguien, ser querido, muere, pues realmente nos duele tanto, inclusive en el libro de Job, la esposa de Job le echó la culpa a Dios, como el dolor que sentía, 10 hijos que murieron, ese dolor que hasta le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero a veces cuando estamos en cosas del mundo podemos echarle la culpa a Dios o cantar una canción que realmente, si la analizamos bien, pues realmente la culpa no fue de Dios. Nada más la voy a leer, y yo creo que alguna vez la han escuchado. La que dice, ¿por qué se fue y por qué murió? Y dice que porque el Señor me la quitó. Luego dice, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Lo que dice, lo que algunas iglesias dicen, que la gente buena se va al cielo, ¿verdad? Y luego dice la misma canción para ver si la culpa la tenía Dios o la culpa la tenía el que iba manejando. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de 100. Prendí las luces para leer, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al frenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Y ya después sigue la misma tonada de que por qué se fue y por qué el Señor me la quitó. Entonces, aquí vemos pues que realmente siempre se culpa a Dios, pero la Biblia indica que no hay vagancia, que no hay más ser viviente separado, como a veces dicen que se va al cielo, que se va al infierno, que se va al purgatorio, sino que sí hay una manera de que podamos vivir en la eternidad. Y eso lo sabemos en San Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una manera que podemos vivir por la eternidad. Sabemos que vamos a morir en la vida que tenemos ahorita, pero sabemos también por medio de la Escritura que creyendo en nuestro Señor Jesucristo es la única manera en que podemos vivir por la eternidad. Y eso nos debe de causar de una u otra manera alegría, y que también en algún momento también esos seres queridos los vamos a poder ver, ¿sí? La idea de que el ser humano ande vagando en forma fantasmagórica en realidad pues es una idea diabólica, porque si lo encontramos en Génesis 3:4, el primer ser que metió eso de que no se iba a morir, Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y cuando comieron de ese fruto prohibido, entonces entró la muerte. Y eso es la consecuencia, ¿sí? La desobediencia. Ahora, también la Biblia dice que cuando Jesús venga, que Jesús vendrá y que todo ojo lo verá. Pero también miembros de otras iglesias, incluso pastores en el hospital o en los funerales, se atreven a decir, ¿verdad? Está uno ahí con la persona que ya murió en el hospital, en la camilla, y llegan y dicen, yo sé que ustedes no lo vieron, están tristes, pero ya Jesucristo vino y se la llevó. No lo vieron ustedes, pero ya vino y se la llevó. Pero, ¿qué es lo que dice Apocalipsis 1:7? Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Y si nos vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si muchas iglesias no tienen a Jesucristo, pues también no tienen la verdad, ni el camino, y mucho menos la vida. Entonces, aquí prácticamente ellos no están creyendo, o de una manera, no sé cómo, ¿me entienden? Como que todo ojo lo va a ver, pero ya ahorita vino y se llevó a tu ser querido. Y cuando la Biblia indica que todo ojo lo verá. ¿Acaso aquellas iglesias que dicen que la gente al morirse se va al cielo, no leen acerca de la segunda venida de Cristo?
o del advenimiento de Cristo. Si usted busca qué significa advenimiento, pues es que va a volver otra vez Cristo a esta tierra. Nos vamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor y no precederemos a los que durmieron. Y ahí sigue diciendo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, te encenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, eso nos debe de dar alegría y nos debe de dar esperanza, que Jesucristo va a venir, ¿sí? Y que los muertos van a resucitar, van a salir, y los que estén vivos, pues vamos a estar con Él. Entonces, hay una esperanza. La primera vez que entré a la iglesia adventista, que fue en Blue Island, recuerdo que lo que me llamó la atención fue que me senté y agarré una Biblia y cayó en Mateo 24. Y yo me quedé ahora sí que tan incrédulo, digo, ¿cómo que viene Jesús por segunda vez? Porque realmente Mateo 24 habla acerca de la segunda venida, pero especialmente Mateo 24 del 29 al 51 nos habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eso merece un amén. Ahora, si leemos Apocalipsis 22:20, que es el penúltimo versículo de la Biblia, el penúltimo, porque si alguien duda de la segunda venida de Cristo, entonces vámonos al final de la Biblia y vamos a leer el penúltimo versículo antes del último, Apocalipsis 22:20. Y ahí vamos a leer que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que si nosotros fuéramos al cielo, pues entonces, ¿para qué iba a venir Jesús? Si ya todos al morir se van al cielo, pues nada más a recoger a los que estamos vivos. Vamos a suponer que si nosotros le decimos a un compañero de trabajo: mañana no voy a tener carro, puedes pasar por mí. El compañero de trabajo nos va a hacer el favor de pasar, y pasa a nuestra casa y está afuera y pitándonos y todo, y nosotros no salimos, y nosotros estamos en el trabajo. ¿Para qué pasó? ¿Para qué vino? Si usted me invita a su casa y yo le digo que sí voy a ir y ya vino a la mía, entonces ¿para qué voy a su casa si usted ya llegó a mi casa? Ya Jesucristo ya no tendría ni siquiera la necesidad de venir por segunda vez, porque ya todos al morir nos vamos allá. Entonces, todo eso lo dicen muchas iglesias, pero realmente como que chocan con las verdades bíblicas. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Que al menos pueden existir unas 9 grandes religiones en todo el mundo. Y el cristianismo es una de ellas. Y tan solamente el cristianismo puede abarcar unas 3,000 divisiones. O sea que hablar de Cristo no es de que todos vayamos a concordar, a que vayamos a ir por el mismo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero si hay 3,000 divisiones acerca de las iglesias cristianas, entonces ahí es donde tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios para ver qué es lo que realmente nos indica y a dónde ir. Si nos vamos a Apocalipsis 12, versículo 17, Apocalipsis 12, 17, ahí vamos a leer que dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ahora, la misma Biblia se explica sola. Si ahí habla de un dragón, dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La misma Biblia nos va a decir quién es ese dragón y lo encontramos en Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿quién es esa mujer que se habla también? Apocalipsis 12, 17. Y también podemos leer en 2 de Corintios 11, 2. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y si también leemos Efesios 5, 25, dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. O sea que vemos a ese Satanás que fue a hacer la guerra contra la iglesia de Dios. Y realmente esa es la mentira, porque Satanás es el engañador. Entonces cuando se infiltra en las iglesias, ya no te dicen 100% la verdad. Apocalipsis 12:1 dice que una mujer vestida de sol, con la luna llena, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hace ratito dije que nos quedamos pensando en el número 12, porque el número 12 habla de 12 espías, 12 patriarcas, 12 tribus, 12 discípulos. En otras palabras, la palabra 12 viene siendo, el número 12 viene siendo la iglesia de Dios. La iglesia de Dios viene de la palabra de latín ecclesia, que significa asamblea. Y este último viene del griego eclesia, que significa lo mismo, asamblea. O sea que el conjunto de personas que estamos aquí, pues hacemos la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si encontramos una iglesia que puede alabar a Jesús, pero no acepta la ley eterna registrada en Éxodo 20, del 1 al 17, o Deuteronomio 5, del 6 al 21? Pues entonces no tiene unas características del pueblo de Dios. Acepta a Jesús, pero no acepta sus 10 mandamientos. ¿Qué pasa si encontramos una iglesia que, número 1, guarda los mandamientos de Dios, número 2, no cree en Jesús, número 3, no sigue a Jesús, y número 4, no alaba su nombre? Pues tampoco sería una iglesia de Dios. ¿Y qué pasa con una iglesia que adoran o se postran con alguien diferente a Dios? Y vemos ahí el ejemplo en Apocalipsis 19:10, cuando precisamente Juan se postra a los pies de un ángel, y el ángel lo levanta y le dice, mira, te digo que no lo hagas porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y esta iglesia tiene el espíritu de la profecía? Entonces, ahí vemos otra característica más. Tener la fe de Jesús, guardar los mandamientos de Dios y tener el espíritu de la profecía. Entonces, pueden existir tantas religiones con una sola Biblia, porque así somos los seres humanos. A lo bueno le desconfiamos. Por ejemplo, el querer compartir la Biblia o estudios bíblicos con las personas, pues a veces la gente luego no tiene tiempo para escucharte, o la gente no abre la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que dice, aquí estoy a la puerta y toco. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero a veces la gente no ve tus mensajes bíblicos, a veces la gente no escucha tus mensajes de voz con algunos mensajes bíblicos, a veces la gente no checa tus mensajes de redes sociales que le mandas, porque piensan que no lo necesitan en su vida. Les hablas de Dios o de Jesucristo y te ignoran o ni siquiera te ven a los ojos. Lo mismo pasa cuando quieres compartir cualquier cosa que sea buena. Entonces las personas somos incrédulas. Una persona abre la Biblia y encuentra que dice azul y cierra la Biblia, pero dice, a mí me gusta más el amarillo. Y entonces aparece la iglesia amarilla. Otra persona abre la Biblia y lee que está escrito azul, pero dice que el color rojo es mejor porque la sangre de Jesús fue roja. Y dice,
será muy buena idea cambiar el azul por el rojo. Y aunque la sangre de Jesús fue roja, si en la Biblia encontramos que dice azul, es azul. Y punto. Entonces, que si queremos ofrecer de alguna forma ayuda a las personas por medio de la palabra de Dios, a veces la gente tiene incredulidad también, como pasó con Tomás. En Juan 20:20 dice que cuando les hubo dicho esto, le mostró sus manos y el costado a sus discípulos, y se regocijaron los discípulos viendo al Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le contaron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a ustedes, les digo. Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque tú me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, en primera de Juan 2, 3 y 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y Juan 2, del versículo 19 al 21 dice: respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo en 3 días y lo levantaré. Y dijeron los judíos: ¿cómo es posible que puedas hacer eso si en 46 años he edificado el templo? Pero ahí dice que Jesucristo hablaba de su cuerpo. Y entonces el cuerpo de Jesucristo viene siendo la iglesia, y aquí cada uno entramos en eso, porque cada uno con diferentes pensamientos tenemos diferentes funciones. Hay personas que quizás son buenas para invitar a la iglesia a personas, otras para dar estudios bíblicos. Entonces todos venimos haciendo la iglesia. Está como, por ejemplo, cuando el ojo izquierdo y el ojo derecho veían que les estorbaba la nariz. Entonces dijeron: para estar unidos vamos a hacer que la nariz se golpee. Entonces se van por un camino sin salida, cierran el ojo izquierdo, el ojo derecho, se cierran, se golpea en la nariz, y lo primero que hacen fue llorar los ojos. Así que todos nos ocupamos de cada uno, ¿verdad? Y es bueno el apoyarse el uno con el otro. Entonces, pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Son características que a veces no se encuentran o no se ponen al 100% énfasis en lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Así que en nuestra iglesia, pues la verdad que me da gusto que conforme con la Biblia estemos en la iglesia indicada. Amén.